al señor Juan Antonio Galán, que ya lo conocéis muchísimo, me imagino, también por aquí, porque es trabajador de Galán, es periodista, y además es presidente de la Fundación Ocune Afeta, que como sabéis, que tenéis aquí en Japón y en la página web, tiene un vínculo en la web del Barnes, que es la fundación donde tenemos un proyecto concretamente, hay varios proyectos, pero el estrella sería el que tenemos en Guinea Ecuatorial, un colegio. Tenemos a Nicolás Cortés, que es asesor técnico del área de cooperación de ayuntamiento, director del programa de cooperación y solidaridad, y el señor Jordi Seuba, que es médico y además es director general del proyecto de todo el equipo de la Fundación de Ahora os contarán cada uno aspectos más generales por parte de Nicolás y quizás más concretos respecto al proyecto de la Fundación por parte de Jordi. Decir que se os pasará una hojita, una serie de preguntas para ellos tener una valoración de vuestra opinión acerca de lo que quisiera tratar. Entonces, luego os pasamos por dentro también, no os preocupéis. Entonces, que tratéis de ser pues, serios y vuestros alumnos y lo sois. Que estéis atentos a la charla, que en pocas ocasiones de tener a personas que puedan enriquecer con experiencias e ilustrarnos con cosas que desconocemos, sobre todo con un poquito, y nada, por la verdad. Le paso la palabra. Yo si me escucháis bien, ¿hace falta el micrófono? Sí, sí que fa falta, perquè aquí darrere no se sent gaire. Bueno, al moment provem. Si tocará hoy. A ver, antes de nada, buenos días, y gracias por esperarnos a todos. La charla que hoy vamos a hacer aquí, más que echar una pequeña explicación, tiene que ver con la exposición que tenéis detrás. Nosotros, como ayuntamiento, lo que pretendemos sobre todo es sensibilizaros, explicaros una pequeña historia sobre valores. Y vosotros diréis, ¿y ahora qué tiene que ver con la situación que estamos viviendo? Pues os cuento. A ver, esta exposición que aquí veis, que sorprende bastante, porque en las exposiciones generalmente hay muchas fotos, muchas imágenes, pero no se ve gente de casi 1,80 m explicando pues, a qué se dedica como entidad, como asociación. Nosotros lo que hemos pretendido precisamente era eso. Llegamos a la conclusión como ayuntamiento de que vivimos momentos complicados, estamos en una situación de crisis importante, una situación de crisis que, bueno, ya debéis saber, pues no hemos provocado los ciudadanos, lo han provocado los bancos y las entidades financieras, y nos hemos dado cuenta en estos años que al final lo que más ayuda, lo que más nos ha dado esa cercanía, es precisamente el hecho de que haya ciudadanos solidarios, gente que ayuda a los demás. Las administraciones ya estamos para ayudar o intentar colaborar con los ciudadanos. Ahora con pocos recursos y con poco poder económico, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta durante todos estos años que hay un movimiento de apoyo, de solidaridad, de colaboración entre los propios ciudadanos hacia los propios ciudadanos. Mi responsabilidad es sobre todo el tema de cooperación internacional en otros países. Cada día menos, porque tenemos menos recursos. Pero esos recursos y sobre todo esa capacidad técnica, esa capacidad de trabajo propia, pues sí que la intentamos compartir con otros lugares del mundo. Pero hay otra parte, y esa otra parte es la solidaridad y el apoyo con gente de aquí. Veréis que hay un montón de entidades, un montón de personas que aparte de trabajar en países del sur, pues se dedican a hacer colaboración con la gente de aquí, con la gente que lo pasa. Por tanto, en una ciudad de trabajadores como la nuestra, pues lo que queríamos es venir a los institutos y explicaros esa realidad. Que uno de los valores fundamentales, clave para salir de cualquier crisis, y uno de los valores que tenéis que tener muy claro siempre, los conocimientos técnicos son clave y fundamentales. En este colegio, en esta institución, se os dan muy bien. Pero un elemento fundamental son los valores. Y el valor de ayudar, de tener esa capacidad de ayudar a los demás, a los que tenemos más cerca, eso tiene que ser crucial. Especialmente en estos momentos. De ahí que en la exposición hagamos mucho hincapié en las personas. Aquí tenéis un montón de personas que unos se han dedicado, pues, vienen del mundo sanitario. Ahí, por ejemplo, podréis ver algunas enfermeras del Hospital de la Cruz Roja que se han dedicado a trabajar y a construir pequeños ambulatorios en países africanos.
veréis algunos de los jubilados que sean, muchos de este barrio, que se han dedicado desde hace mucho tiempo, prácticamente desde antes de la transición, desde antes de la democracia en nuestro país, a impulsar una entidad para los chavales con problemas de disminución psíquica. De aquí veréis entidades desde un polideportivo que dedica y hace recogida de alimentos para destinarlo a los más desfavorecidos, o por ejemplo convoca una carrera en Saturalia para recoger material escolar y destinarlo a otros países. Veréis que hay gente que no se gana la vida con esto y que dedica un montón de tiempo personal en función de un valor como es la solidaridad para ayudar a otra gente, a la gente que tiene más. Nosotros como ciudad tenemos que tener claro que competir está muy bien, competir en el deporte sobre todo es bonito, pero cooperar tiene que ser una virtud, y una virtud que tenemos que aprender desde nosotros. Nuestra ciudad, deciros algunas cosas de nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad complicada. Por ejemplo, cuando visito un otro lugar de Cataluña o del Estado y dices, hombre, ¿cuántos habitantes tenéis? Pues nosotros tenemos 200, ahora según los últimos datos 258, pero bueno, 260.000 habitantes aproximadamente. Bueno, grandes ciudades, de gran peso en imagen, de gran peso histórico, pues que tienen 60, que tienen 50.000 habitantes. Y te dicen, hombre, pues este barrio o esta ciudad es prácticamente de la Edad Media. Nosotros, por ejemplo, este mismo barrio, en la Edad Media era una zona pantanosa. Llegaba prácticamente la zona pantanosa hasta prácticamente Hospital del Centro. Y ahora tiene, si no me equivoco, casi 40.000 habitantes. En menos de 50 años. ¿Qué os quiero decir con esto? Que somos una ciudad que nos hemos construido nosotros mismos. Que hemos sido capaces, poco a poco, de la precariedad, de los momentos más complicados, de tener esa fortaleza para vivir cada día con más dignidad y tener una ciudad de la que nos podemos sentir orgullosos. Segunda ciudad de Cataluña en número de habitantes y 16ª en todo el Estado. Una ciudad que tiene, que tenía en el siglo II a.C. villas romanas, una ciudad que a principios del siglo XX fue nombrada ciudad por el rey Alfonso XIII, una ciudad que ya tenía su apelativo y su nombre de ciudad en el año 1000, o sea, una ciudad que ha sido capaz de hacerse a sí misma, que ha ganado en habitantes en medio siglo, prácticamente de 60.000 a esos 260.000 habitantes que os decía, pero también una ciudad que su principal virtud es que hemos sido capaces entre todos de ganar ese peso y de construirnos a nosotros. Y ahora son momentos para que tengamos claro ese concepto más que nunca. Cooperación, solidaridad y que nadie se quede por el camino. Que seamos capaces desde el tejido civil y también desde las administraciones de apoyaros y de apoyarnos entre todos. Hay una parte, más allá de la ayuda que los propios ciudadanos hacen entre sí, hay una parte fundamental que yo quiero contaros y es una parte que también da más valor también como ciudadanos. Nosotros también trabajamos en otros municipios, también trabajamos en otros municipios del planeta. Sobre todo no hacemos grandes ayudas, como podéis ver en televisión, grandes ayudas humanitarias o grandes ayudas de envíos de no sé qué. Nosotros lo que hacemos sobre todo, fundamentalmente, es ayudar, colaborar con otras ciudades concretas, colaborar con nuestros conocimientos técnicos. Y os sorprenderíais porque hay ciudades en el mundo, que ahora comentaré, que les costaría ubicar Cataluña en el mapa, a medias ubicarían España, pero ni la conocen, porque obviamente estamos ahí trabajando y estamos ahí participando. Con dinero no, pero sí técnicamente. Nosotros, desde los ayuntamientos, desde nuestra experiencia como ciudadanos, pues lo mejor que podemos aportar en otros lugares es esa experiencia, ese conocimiento, ese haber venido de construirnos también nuestra propia ciudad. Y eso lo agradecen mucho en otros países. Porque las ciudades cada día tienen que ganar más peso en el contexto mundial. Los países, los continentes, las culturas están muy bien, pero al final la gente vive en las ciudades. La pobreza está en las ciudades, la riqueza está en las ciudades, la solidaridad y los seres humanos estamos en las ciudades. Por tanto, esa experiencia ciudadana, pues nosotros la queremos dar y la damos en otros países. También porque nos beneficia, no nos equivoquemos.
Cuando nuestra ciudad está en otros lugares, pues alguna vez también nuestras empresas, nuestros trabajadores pueden ahí tener la posibilidad de conseguir una promoción económica. Ubicar a nuestra ciudad en el mapa también quiere decir ubicar nuestros propios intereses económicos. Pero sobre todo se trata de una cosa que antes comentaba con los ciudadanos y las fotos de estas entidades que hay aquí. Tiene que ver con nuestra capacidad de ser solidarios y de colaborar y de aportar nuestro modo de ver el mundo y de ver también esos valores. ¿Dónde trabajamos y qué es lo que queremos nosotros potenciar en esas ciudades? Pues un poco lo que aquí no nos gustaría perder. Antes podemos decir que teníamos un estado del bienestar que parecía que en este país pues surgió como surgen los boulets o surgen las setas, ¿no? Miras debajo del árbol y dices, hombre, tenemos estado del bienestar. No, eso fue un proceso largo, tortuoso, donde hubo muchas negociaciones, donde se consiguió a duras penas que una seguridad social que era nada, te cubriera todas las enfermedades, que luego hubiera un seguro de paro, que luego hubiera garantías para los trabajadores, que tuvierais derecho a una enseñanza reglada hasta el final prácticamente de la adolescencia. Todo eso fueron cosas que se consiguieron después de esfuerzos, después de negociaciones. Después de 20, 30 años de trabajo de mucha gente. Y que 4 o 5 años parece que casi como si fuese arena se nos caen entre los dedos. Nosotros que intentamos en esos otros países, pues, con esas ciudades, fortalecer estos 3 temas clave del estado de bienestar: la educación, la sanidad y también la capacidad de crear economía, promoción económica, cooperativas, pequeñas empresas que sean capaces no de recibir ayuda, sino de crear una mínima de economía. Y sobre todo con un elemento fundamental también, que es un valor más, que son los derechos humanos. Alguno me decía en una charla, es que claro, vosotros trabajáis con países que no son democráticos. Buena pregunta. Si tuviéramos que trabajar solo con países democráticos, realmente democráticos, con sociedad civil, con derechos y tal, solo trabajaríamos con los países escandinavos en Europa. El mundo es imperfecto. Donde hay una democracia más o menos correcta a nivel de país, no hay una democracia municipal. Donde hay democracias municipales, resulta que tienen un dictador. En algunos sitios no tienen ni modelo de Estado como lo conocemos ahora. Pero creo que vale la pena, los ciudadanos tampoco tienen la culpa, en todo caso son los sufridores, vale la pena que en esos otros países seamos capaces de construir desde abajo, desde esos 3 elementos: sanidad, educación y promoción económica. Ciudades con las que trabajamos, proyectos queridos por nosotros. Os citaré algunas ciudades. En Tánger participamos con una entidad, el Cicalet, y que desarrolla ahí un modelo de escuela taller, podríamos decir. Forma a los chavales de vuestra edad, para que ahí no hay una formación en Marruecos reglada, como hay aquí, al menos en la ley lo pones, y lo que hacen es enseñarles un oficio, enseñarles una profesión para que se puedan ganar la vida en el futuro. En ciudades como Santa Tecla, en El Salvador, o Cuenca, en Ecuador, lo que hacemos es dar nuestra experiencia, dotar de nuestra experiencia a la policía de allá, que aparte de tener pocos medios, tiene que luchar constantemente con el fenómeno de las maras, los grupos de delincuentes, y lo que hace nuestra policía es explicarle cuáles son las técnicas y también cuáles son las formas de organización. Borja Moud, en el sur de Beirut, en el Líbano, ahí lo que hicimos es hacer un proyecto similar al de la Paz de Europa, porque ellos lo necesitaban para su primera línea de mar, y intentar trasladárselo ahí con nuestros equipos de arquitectos municipales. Un proyecto que ellos tienen y obviamente que tendrán que ver cómo lo pueden pagar, que eso es más complicado. Pero ahí está nuestra experiencia técnica y está nuestra capacidad de experiencia vital en estos temas. Con Maputo, Mozambique, ¿ahí qué hacemos? Lo que intentamos hacer es, los barrios más marginales, pues ayudar al asfaltado y un poco a lo que son los elementos básicos de alcantarillado y de saneamiento. Y con Santa Fe estamos intentando impulsar un proyecto educativo, un proyecto donde las experiencias de los profesores puedan ir y volver, y donde esa experiencia de los profesores de aquí se pueda explicar en los colegios de allá. También estamos intentando, el último día que hablamos con los responsables municipales, nos planteaban que lo que
les gustaría es que alguien les diseñara un mercado municipal, porque tienen ya prácticamente del siglo XIX y les gustaría ese diseño, ¿no? Muchas colaboraciones más, muchas colaboraciones con nuestras entidades, con asociaciones, con escasos recursos como tenemos, pero con un caudal importantísimo, que es la capacidad solidaria y sobre todo nuestra experiencia. Ahí sí que podemos aportar mucho. Y os decía lo de los derechos humanos porque es un elemento que es prácticamente ese triángulo que os decía. Cooperar con la gente que lo necesita más, con nuestra experiencia. Solidaridad con nuestros vecinos, con nuestra gente, esa ayuda. Y también desde los derechos humanos. Derechos humanos es derecho a la democracia, derechos humanos es derecho de género. Nosotros cuando trabajamos en proyectos educativos, si en un país tiene un modelo cultural donde las mujeres no acceden a la escuela, pues nosotros les decimos que tienen que estar dentro de la escuela, porque no participan. Ese es el marco de derechos humanos. Un marco de respeto hacia todos, de democracia, pero también de derechos. Hay otros lugares donde también participamos y donde ahí, más que nuestra experiencia, la experiencia más vivida, la experiencia más necesaria, la experiencia que nos da ese valor, pues es la experiencia de las entidades, de las asociaciones, la experiencia de mucha gente que está ahora. En África, yo creo que no solo tenemos que participar, trabajar, colaborar, porque sea algo legítimo y porque sea algo positivo, sino por una necesidad. Ahora estáis viendo todos los movimientos de inmigración de un montón de gente que intenta salir del continente africano, empobrecido, no empobrecido por el clima, empobrecido por determinadas prácticas de empresas, empobrecidos por los propios dirigentes. En África tenemos la responsabilidad de ayudar, no digo hoy o mañana, digo durante los próximos 50 años, porque si no, la gente buscará una salida, y la salida obvia es Europa. Y la gente, mucha, no quiere emigrar porque le apetezca conocer el mundo, sino porque las condiciones de sus países son brutales. En África, los tres elementos que os decía siguen siendo muy necesarios. Sanidad, promoción de pequeña economía, tienen una agricultura estupenda que necesitarían potenciar, y el último elemento, educación. Aquí, ¿qué hemos hecho en nuestra ciudad? En una zona donde tradicionalmente había una presencia española, como era Guinea Ecuatorial. ¿Qué hemos hecho? Uno de nuestros mejores centros educativos, con una experiencia sólida aquí, ha sido capaz de arriesgar, poner sobre la mesa su propio esfuerzo y caudal de experiencia, y ir ahí pues a lo que es más complicado y a la vez lo más fácil, porque es enseñar lo que ellos saben. Organizar y estructurar un centro de educación primaria y secundaria en Guinea Ecuatorial, en la segunda ciudad de Guinea Ecuatorial como hermana. Yo ahora le pasaré la palabra al amigo Jordi. Pero este último ejemplo, aunque a vosotros os toca porque es vuestro centro, lo quiero poner en valor porque plasma todo lo que decía: cooperación, solidaridad, nuestra experiencia, derechos humanos, educación. Desde la generosidad, desde el esfuerzo gratuito de los ciudadanos de los ciudadanos, en un país donde la verdad es que todos son necesarios, más allá de las propias circunstancias políticas y sociales de África. Todos son necesarios. Y ahí ya os digo que, como en otros lugares que hemos estado en África, yo en Guinea he estado un par de veces, es difícil que puedan situar pues, Madrid, es difícil, París a duras penas, pero sitúan muy bien dónde está Hospitalet y quiénes somos. Y yo creo que eso para nosotros es un orgullo y para nosotros es un valor. Y me gustaría aprovechar hoy, porque estamos todos en la mesa, para que el amigo Jordi Seuà explicara esta experiencia, esta gran experiencia que yo hago mía siempre como ciudad, cuando tengo que explicarlo en otros centros y en otros lugares. Una experiencia que es de todos vosotros en el fondo. Gracias. Bueno, buenos días. Me parece que la mayoría de vosotros ya me conocéis, ya me tenéis que aguantar aquí en alguna charlita de temas de sanidad. Bueno, voy a dar una vuelta por Okume, ¿de acuerdo? Para acabar centrándome mucho en el proyecto que Nicolás
nos has intentado explicar ahora brevemente. Tenéis que saber que todas las palabras que ha dicho Nicolás, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El tema de la cooperación siempre es importante. Yo me dedico a cooperación internacional desde el año 96. Pensar que bueno, yo estaba ahí sentado con vosotros en el año 89, o sea, de la prehistoria casi, y en el año 91 tuve la oportunidad de irme a Paraguay y hacer un tema de cooperación, y desde entonces no paro, y en serio me dedico hasta desde el 96. La ventaja de hacer cooperación internacional, bajo mi punto de vista y mi experiencia, son un tema fundamental, ¿no? Y es que a mis hijos siempre les digo que deberían todos hacer un tipo de experiencia parecido, simplemente para tener conocimientos, no para valorar lo que tenemos y tal, que esto es un hecho redundante de todos los padres, incluido yo, sino para realmente observar que en el mundo hay unas diferencias abismales, más allá que entre nuestros vecinos, más allá que nuestros compañeros del lado, realmente hay una diferencia abismal entre lo que es las grandes valores de esta vida, ¿no? Como son la sanidad, la educación, la posibilidad de hacer empresas pequeñas, los valores que nos ponemos día a día, que vosotros os vais empapando cada día gracias a venir a una escuela como esta, gracias a vuestra familia, gracias a poder ir a un hospital si ponéis enfermos, gracias a un montón de pequeñas cosas que no es difícil de valorar a vuestra edad porque las tenéis de forma diaria y es muy complicado. Y sin embargo, cuando vas a un país de estos, ¿no? Y de repente se te muere un niño con 5 meses porque no tienes un Ventolin, por ejemplo, ¿no? O porque tienes un ataque de asma y lo pasas fatal y un día sacas una cortisona de no sé dónde, se lo enchufas y da la puñetera suerte de que, como yo pasaba por ahí, soy médico, lo sé hacer y le salvas la vida, ¿no? Pero que no debería existir nadie en el mundo, ¿no? Que tuviera que depender de que un blanco médico con un Ventolin o vasón pasara por ahí. La vida y la muerte tiene un valor mucho más explícito en países como estos. Y de hecho, sí que es verdad que nosotros estamos en un momento muy difícil. Estoy seguro que muchas de vuestras familias, ¿no? Pues llegáis a casa por la noche y oís, ¿no? La dificultad que tienes al llegar a final de mes o de pagar la hipoteca, o este año no podremos comprar esto, lo otro, no podemos ir de vacaciones. Y realmente son situaciones muy, muy complejas. Pero a pesar de eso, seguimos estando a años luz de cómo están este tipo de países, ¿no? Que llamamos países del sur. He prometido no enrollarme, pero igual me enrollo porque es bastante típico en mí. El tema de fundar la Fundación Privada Ocumia Z nace de dos iniciativas muy diferenciales y a veces que van juntos en una misma línea, ¿no? La primera, pues bueno, la experiencia de personas como yo, que van a diferentes sitios y observan los diferentes problemas, ¿no? Y luego vienen aquí y dicen, hostia, pues quizá podría ser algo más que un mero observador después de personas que de allí y bueno, ¿no? Y dedicarme a pasar las 4 diapositivas y las 4 fotos, ¿no? Súper chulas. Y además la conjunción con este centro, con un grupo de gente totalmente solidaria que yo conozco hace muchos años, mucho antes de entrar en esta escuela a cooperar, donde se implican de una forma total, altruista y algo magnífico en la conjunción de los diferentes proyectos de Ocumia. En el proyecto de Madness Bata, que os explicaré al final, de forma particular, pero en todos los proyectos de Ocumia. Porque es muy bonito ver cómo vamos haciendo diferentes eventos por toda la geografía catalana y alguna geografía española, y ¿no? Todos vamos participando y todos vamos a las 5 de la mañana a montar un evento, nos tomamos el desayuno en el café con leche, estamos todos pegados un sábado con nuestros hijos, nuestros problemas y tal, pero luego, ¿no? Hacemos una comida muy solidaria o hacemos una charla o hacemos lo que sea y nos podemos empapar de todo esto, ¿no? Es un chorro poder ir a la Costa del Sur, un auténtico chorro, porque al final podéis llegar a conocer y a entender por qué vosotros tenéis una vida diferente, pero diferente, y por qué ellos les cuesta tanto seguir adelante. La verdad es que me hubiera gustado mucho que esta charla hubiera sido la semana pasada, porque hubierais conocido a un amigo muy amigo mío que se llama Mario, que es de Guinea-Bissau, que vino a mi casa unos días para traerme su proyecto. Mario es un chico que conocí cuando tenía 7 años y yo estaba en Guinea-Bissau en una guerra que estalló, estuve ahí 4 o 5 meses y él venía por la noche cuando su madre le dejaba, me cogía por aquí para que le diera un plato de arroz por la noche, ¿no? Mario cuando
Cuando pudo, después de tenía 4 hermanos, cogió una patera y se fue de Guinea-Bissau. Como bien ha dicho Nicolás, nadie quiere irse de casa. ¿Alguno de vosotros se iría de su casa? Cogería una patera, cogería los tiburones, se largaría de su casa, igual no vuelves a ver nunca a tu hermano, igual no vuelves a ver a tu familia, peor, igual no sales de la patera, igual te mueres. Un 30% de la gente que coge una patera se muere, ¿de acuerdo? Nadie lo hace, pero coge una patera con una ilusión. Y como dice Nicolás, para venir a Europa, que al final es como el rey Midas, ¿no? La posibilidad de venir aquí, de ser algo. Mario cogió esa patera porque en Guinea-Bissau había guerra, no había muchos proyectos de cooperación, no había mucha gente que ayudara. Pensar que es un país donde todo el país se mueve por generadores eléctricos, ¿vale? No hay ni siquiera una red eléctrica instaurada, ¿no? Y al final Mario coge una patera, viene aquí, se pone a vivir en el metro, se va a ver un tío suyo de Almería, lo hace currar con 12 o 13 años en el campo. Y al final un día mantenemos el contacto y le empiezo a pagar la escolaridad, total que se va a Lisboa y se sacó la carrera de informática. ¿Vale? Ahora Mario tiene 24 años y cuando lo vi el otro día, que hacía 5 o 6 años que no lo veía, la verdad es que está cambiado, es un tío, joder, ¿vale? Ya era alto, la verdad. Y él es un tío, pero viene con su proyecto. ¿Y cuál es su proyecto? ¿Cuál es el proyecto de Mario? ¿Cuál es el proyecto de Mario y Ocume? ¿No? Pues montar un centro educativo de informática en su ciudad, que es en Goré, porque esto es un proyecto de ciudades, es un proyecto de personas, ¿no? Y Ocume lo único que ha hecho es intentar ayudarlo, financiarlo, primero financiando sus estudios, luego intentando financiar la puesta en marcha de este centro educativo, y al final, si todo va bien, en junio o julio del año 2014 habrá un centro educativo en la ciudad de Ingoré que ha concertado dar clases de informática a los profesores de toda Guinea-Bissau para que tengan una formación informática. Bueno, es un ejemplo, ¿de acuerdo? De que a veces no hace falta tener un montón de pasta ni ser Bill Gates, ¿no? A veces cuando yo doy charlas por ahí, mucha gente me dice, bueno, claro, pero esto debe ser mogollón de dinero, debes hacer... No, al final también es conocer personas, ¿no? Intentar apostar por esas personas. ¿Y por qué apuestas por esas y no por otras? Porque se cruzan en tu camino. Y es tan simple como eso. ¿Por qué tú eres amigo de al lado? Porque está a tu lado, ¿no? ¿Por qué no eres amigo de él? Pues esto es exactamente eso. Para mí, Mario, la semana pasada cuando vino, ¿no? Me presentó todo el proyecto, todas las facturas de registro de Ocume en Guinea-Bissau, todo el tema, ¿no? O sea, como ves, como ellos necesitan una oportunidad para salir adelante. Y como nosotros te lo podemos dar. Por lo tanto, sí que es verdad que estamos hechos de mierda, que pagamos más hipoteca, que nuestro estado de bienestar se está deshaciendo con la arena, ¿no? Y que, joder, yo que tengo más años que vosotros, pues a mí me toca los huevos, ¿vale? Haber estado en la universidad manifestándome en Madrid por leyes, ¿no? Para mejorar discretamente pequeñas cosas y que ahora, con 42 años que tengo, pues ya veo como todo eso, ¿no? que hicimos en ese momento, parece como si volviéramos hacia atrás. Y la verdad es que y en el tema sanitario, que es lo que me preocupa, la verdad es que es brutal. En el tema educativo es brutal y al final me parece a mí que en una sociedad son los dos pilares más importantes. Dicho esto, el color y este lo que he pegado, ¿vale? Y el tema es que Ocume se dedica a varios proyectos. El último lo explicaré con calma, os lo hago una pincelada. Nosotros gestionamos fuera de África un solo proyecto, que es un proyecto de llevar un orfanato con 27 niños en Nepal. Es un proyecto que particularmente me encanta porque deberíais ver como 27 niños de diferentes edades se ayudan entre ellos, se dan de comer entre ellos, tienen una televisión para los 27, nunca se pelean, nunca dicen nada. Yo, de verdad, tiene una pelota de fútbol que les firmó Messi porque su madre es paciente mía, entonces me hizo una de esto y cuando los niños tienen la pelota de Messi ahí como están alta, se la van a coger y solo juegan con ella los partidos importantes, que son los Messi. Luego tienen una clase con la que juegan carreras. Bueno, es maravilloso ver esto. Todos estos niños tienen una promesa por parte de Ocume y es que nosotros ayudamos a todo el mundo y tenemos un acuerdo con el gobierno del Nepal conforme si los niños superan una determinada nota, ellos tienen la educación gratuita y garantizada por el gobierno del Nepal. Esto es precioso ver como 27 niños que no tienen padre, que no tienen madre, que no tienen comida, que duermen todos juntos en un sitio, su media de nota por 100 puntos es 85. El que menos, ¿de acuerdo? Y la luz se va, hay un generador eléctrico que está a las 10 de la noche y a veces los veo estudiando con linterna.
La verdad es que es fantástico. Y es un ejemplo, para mí es un ejemplo para todos. También tenemos un proyecto en Camerún de desparasitación y hoy es un poco horrible, ¿no? ¿Vale? Donde hacemos un programa anual de desparasitación de niños en Camerún. 20.000 niños cada año en conferencias de la escuela de zonas rurales de Camerún y dejamos una pastillita con el azor cada 3 meses para desparasitarlos a todos, para que iba sin gusano, una cosa tan simple, porque claro, la ausencia escolar era tan heavy por culpa de los parásitos, que después de 3 años que hacemos este proyecto, ha bajado casi un 80%. Vivir sin gusanos es maravilloso. Aunque por lo menos vas al lavabo, no tienes que pasar qué. ¿Vale? El aventazol es lo que lo ha conseguido. Son pequeñas cosas que mejoran su calidad de vida, ¿no? Montamos un hospital en Yaoundé, la capital de Camerún, que al final lo que hace es autogestionarse él solo, porque montamos como una pequeña empresa, como ha dicho antes Nicolás, y los 4 médicos que contratemos el primer día son los que siguen llevando el hospital de forma autogestionable, y nosotros es verdad que ayudamos y financiamos y tal, y lo voy controlando y paso y tal, pero al final ellos son los que llevan el hospital, y es absolutamente maravilloso ver cómo es un hospital que en Camerún nos dieron un premio y todo, la gente hace hospital con el mejor nivel de toda esta zona. En Senegal tenemos proyectos también para mejorar temas de empresa, ¿no? Sobre todo temas de agricultura, porque como también ha dicho Nicolás, y es totalmente cierto, la agricultura africana es una cosa que habría que potenciar. A mí me ha avisado siempre digo que vas al trabajo y te hace una flor, es impresionante la cantidad de tierra, es súper fértil, es maravilloso. En Senegal el cultivo de cacahuete es una cosa que se potencia mucho y ahora hemos montado con la UPC, ¿no? Un programa para el gota a gota, y bueno, tenemos las primeras berenjenas, los primeros tomates, en una ciudad que se llama Yaoundé, porque seguimos apostando por personas, seguimos apostando por ciudades, ¿no? Y bueno, y luego tenemos un proyecto Madagascar sanitario. Pero no me quiero extender en todos los proyectos, porque de todos podríamos decir varias cosas, ¿no? Pero sí que me quiero extender en el proyecto de la UNESCO. O sea, todo esto que os he explicado, y más proyectos que os podría decir, en total OCUME lleva en marcha ahora mismo 12 proyectos diferentes de cooperación profesional, se forman a partir de cooperativas. Cuando yo empecé en el año 96 a montar proyectos, yo no tenía ni idea de cómo era una cooperativa, no sé cómo se monta una cooperativa y cómo se lleva. Yo llevaba ahí, imaginaros, tenía como 5 o 6 años más que vosotros, sudado, hecho polvo, con 2 malarias que pasé, y a reconstruir, y a pegar broncas si me iban a trabajar, y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, un día me toqué con el banco y me dijeron, y no me dijeron nada, me enseñaron cómo se lleva una cooperativa, ¿no? Cómo cada uno se tiene que responsabilizar de un área, ¿no? Cómo cada uno tiene que entender que el proyecto no es del que hace el proyecto es suyo, de cada uno de cada profesor, de cada niño, de cada señor que va a hacer la obra, de cada médico en el caso que se trata de un hospital, ¿no? Y cómo cada uno, si entiende que el proyecto es suyo, el proyecto simplemente funciona, sabe que funciona. Es verdad que OCUME intenta estar detrás, es verdad que OCUME no podría hacer un montón de cosas evidentemente no podría hacer nada sin ayudas como la del ayuntamiento de Hospitalet, pero sí que es verdad que ellos, ver cómo ellos van avanzando poco a poco, cómo ellos van buscando pequeñas soluciones, como ya no tengo 25.000 llamadas telefónicas diciéndome, hostia, yo les ha tocado una boda del coche, ¿qué hago? O otra, yo la bombilla no va, sino que ahora ya entienden que la bombilla la arreglan ellos y que la rueda del coche la han de arreglar ellos, pues eso dice que hacemos algo bien. Y eso, tengo que decir, que empieza a funcionar desde el año 2006-2007. Es cuando empieza a funcionar OCUME, es cuando empieza a funcionar el proyecto estrella de OCUME, porque es el proyecto estrella, que es el proyecto Valenzuela. Un colegio que costó lo indecible de montar, es verdad que trabajamos en un país que es una dictadura, es verdad que, bueno, que no parece que no rollo sobre lo que es una dictadura y tal, pero sí que implica un problema burocrático muy importante, primero conseguir los terrenos, luego nos dan unos, luego nos lo retiran, luego me ponen una valla, luego me dicen que la valla no, luego aparece un vecino de no sé dónde, luego el vecino tiene una quieta que tiene otro trocito, y yo, pero oye, que quitemos un papel, en el papel, que no sirve para nada, que lo rompo, que le hago otro papel, ¿no? Hasta que un día me parece que ya está, voy a meter aquí una estaca, otra estaca, otra estaca, otra estaca, hostia, no me han quitado las estacas. Vamos a montar la primera aula, venga, vamos a llevar la primera aula, montamos la primera aula, vamos a empezar el primer niño, a ver si puede ir. Lleva el primer niño y no pasó nada. Bueno, y eso empieza, ¿no? Un niño, otro niño,
4 niños, ¿no? Y ahora tenemos una escuela que es un modelo en Guinea Ecuatorial, ¿no? Sí, pretendemos abarcar a más de 400 niños, ahora ya tenemos más de 100 escolarizados. Pero personalmente, ¿qué es lo que más me satisface de todo esto? Hemos estado 3 años enviando cooperativistas del Balmes o yo mismo, ¿no?, a Guinea Ecuatorial para gestionar el proyecto, para ir a ver cómo funciona. Y de repente un día se nos ocurrió traer, alguno de vosotros lo conocisteis, un tal Benito, señor así, el tío Gachas, negro que vino por aquí, ¿no?, que era un tío muy simpático, que era el jefe de obras del centro, ¿no?, que es un chaval que conocimos en el año 2006. Y resulta que Benito, pues viene aquí, se forma, tiene el Balmes, ¿no?, hace un curso administrativo, hace un curso de no sé qué, y empieza a saber cómo se gestiona la escuela poco a poco. Siempre desde nuestra dirección, pero que él va asumiendo el control, él va asumiendo el control del proyecto, él hace que el proyecto sea suyo. Y él consigue que los padres de cada alumno, ¿no?, formen un AMPA, y él consigue que cada pequeño profesor entienda que el colegio es suyo, y él consigue hacer entender a todo el mundo, porque él es de allí, que el proyecto no es Ocume o Balmes, el proyecto es de todos, de Ocume, del Balmes y sobre todo de ellos. Y al final, este año, ¿qué tiene de diferente al resto? ¿Qué es lo que hace que podamos celebrar un día tan maravilloso como este? ¿Qué hace que le pueda decir a Nicolás gracias? Que el colegio Balmes Bata empieza a caminar solo, ¿no?, como cuando un hijo empieza a levantarse, ¿no?, y empieza a caminar solo, y empieza a caminar solo con un control nuestro a distancia. Sí, que es verdad que aparecemos ahí, controlamos, tal, y estamos encima, pero ya no estamos encima para decir esto no se hace así, esto no se hace así, ¿qué estás haciendo? ¿Has robado, no has robado? ¿Has hecho, no has hecho? No, simplemente acompañamos, porque las decisiones automáticas que ellos van tomando, que ellos han aprendido, ¿no?, las están tomando de forma correcta. Y eso, prácticamente 5 años más tarde, es algo que es absolutamente maravilloso. Al final, sí que hay pequeños problemas, pero los podemos gestionar los que nosotros hemos de gestionar, porque ellos han hecho que la cooperativa Balmes Bata, ¿vale?, que sea una nueva cooperativa, ¿no?, que sea un modelo parecido, copiado, el intento de copia de esta escuela, ¿no?, de la manera de gestionar esta escuela, esté funcionando. Están empezando a entender de qué va esto. Y yo, que llevo, como os he dicho, desde el año 96 haciendo cooperación internacional, desde el año 92 colaborando, os digo que eso es súper. Que la mayoría de los países africanos, desgraciadamente, intentan, necesito esto, y tú eres el papá comandante con la pasta, ¿no?, y vas a venir ahí y me vas a decir tal. Y yo me tengo que pelear con este señor para que vea si el ayuntamiento, y con el otro señor, y con el otro señor, y con el otro señor. Pero eso no va así. Yo tengo que intentar montar un proyecto que ellos tienen que hacer suyo, y que entre los dos, cogidos de la mano, vayamos hacia adelante. Y la verdad es que si algo os puedo decir, si algo quiero compartir, es que eso por fin es una realidad. Y bueno, ¿y gracias a quién? Gracias a las ciudades como Bata, gracias a personas como Benito. Y esto lo podemos extender ahora a todos los pequeños profesores que hay ahí. Pero yo he ido, no sé, 7 o 8 veces a Guinea Ecuatorial, Juan ha ido también unas cuantas veces, ¿de acuerdo? Y hemos intentado transmitir todo eso, y lo hemos llegado a transmitir. Pero realmente cuando realmente esto ha funcionado, y eso os lo digo, es muy típico, ¿no?, venir aquí y deciros que estáis en una escuela cojonuda y maravillosa, así que yo voy a decir, no sé qué. Pero la verdad es que cuando ves a un hombre de Guinea Ecuatorial coger un avión que no tiene nada, que vive en una casucha, que fliparíais, coge un avión, viene aquí y dice, coño, es así como tiene que funcionar. Y se va allí, intenta hacerlo lo mejor que sabe, copiando lo que ha aprendido aquí. Y me envía mails cada semana diciendo, hostia, yo lo he hecho bien, he hecho mal, eso no sé qué. Y vas viendo, va entendiendo el tema, y que funciona, Deberíamos estar todos muy contentos de pertenecer a esta escuela. Y creo que hasta ahí voy a llegar, porque si no me enrollo demasiado. De acuerdo, solo deciros que el proyecto educativo Balmes Bata no tendrá fin. No tendrán fin mientras nosotros queramos y ellos quieran, mientras el ayuntamiento nos pueda ayudar, ¿de acuerdo? Y mientras, sobre todo, cada uno de nosotros entienda que esto no es algo para poder decir, ¿no?, oh, tendríais que ver cómo están allí o cómo están aquí, sino podríais entender que al final hemos de ayudar a los demás porque eso puede ser diferente a nuestros cercanos, ¿no? Y ya está, y hasta aquí llegamos. Gracias a todos.
pasar esta ficha. Y vosotros diréis, sí, no, pues la vamos a pasar ahora. Esta ficha, veréis aquí, el escudo del Ayuntamiento, el escudo de la Diputación, es para evaluar, pues, cómo veis vosotros lo que os hemos contado y los demás consideraciones. Hay algunos conceptos, algunas palabras, que os explico lo que queremos interpretar nosotros. Cuando hablamos, por ejemplo, de sur y de norte, más allá de referirnos a las partes geográficas, nos estamos refiriendo, pues, a una situación más social. El norte somos los países con riqueza, ahora estamos un poco entre comillas todos, los países desarrollados, y el sur serían los países más pobres. Aunque países como República Surafricana, bueno, no es pobre, es un país rico. Pero cuando hablamos de norte y de sur nos referimos a países desarrollados, países no desarrollados. Y de lo que se trata sobre todo es de que pongáis lo que creéis y lo que habéis visto. ¿Qué consideráis más importante de estas tres cosas? Solo una. Y decir, pues, un poco básicamente lo que sentís. Con esta evaluación, con esta ficha, lo que intentaremos es en futuras posiciones y también en futuras actuaciones que hagamos, pues ser sensibles con lo que pensáis. Y una última cosa, al hilo de lo que decía yo. En estas exposiciones, veis aquí desde gente del barrio, la mujer está de aquí arriba es de la Universidad Politécnica, que vive aquí abajo, arquitecta, pues no puede estar todo el mundo. Y al final hay gente que te viene con un proyecto que te entusiasma, que dices, hombre, es un proyecto que puede funcionar solo, como ha explicado yo Eliseu con respecto al proyecto de Balmes Bata, pero hay también gente que te viene con ese mismo proyecto y te dice, y detrás tengo un centro importante y un montón de profesores que se creen de manera gratuita y generosa, como fue Pedro, que hace muchos años vendió la moto, y la moto, como podéis ver, la hemos comprado. Os lo digo porque, más allá de todas las caras y personas que veis aquí, hay un montón de voluntarios más y gente de vuestra edad que se involucra. Poco tiempo, más tiempo, pero sobre todo ese compromiso de solidaridad es fundamental para poder seguir con estas ideas y con estos proyectos. Yo simplemente quería comentar. Claro. Bueno, a mí solamente me gustaría que hicierais algún tipo de intervención, de pregunta, o una reflexión en voz alta, que seguramente va a ser interesante. ¿Tienes algo que preguntar? ¿Ponentes o simplemente que comentar? No solamente. Esta es la parte mejor porque generalmente todo el mundo mira al suelo. Creo que esto puntúa, ¿no? Mónica está puntúa vuestra actitud ahora. No sé, yo no tengo dinero, ni recursos, ni contactos ahora mismo, y no tengo nada. Voluntad y esfuerzo. Voluntad y esfuerzo. Y primero saber dónde quieres participar o qué quieres hacer. Es como alguien que dice, hombre, a mí me gusta hacer deporte. Bien, bien hasta ahí. ¿Qué deporte? Pues lo que uno tiene que saber es pues lo que más te gusta, lo que más te interesa y dónde quieres echar un cable. Hay un montón de entidades sociales. Por ejemplo, aquí tenemos la gente del GIS, que hace formación, y los chavales jóvenes de vuestra edad. Bueno, te acercas por ahí y dices, oye, ¿cómo puedo ayudar a chavales de mi edad a no sé qué? Muchas veces el primer reto es decir, ¿y yo puedo ayudar a alguien? Pues sí, con nuestro esfuerzo, con nuestra voluntad, y estando ahí se puede ayudar. Para desarrollar un proyecto de cooperación en Centro de África, pues hombre, a ver, necesitas primero tener una formación, ir para allá, necesitas unos recursos, es más complicado. Pero desde luego, el primer elemento y lo que más cotiza económicamente es el tiempo, la voluntad y el esfuerzo de cada uno. Por tanto, siempre hay posibilidades y siempre hay maneras y formas de hacerlo. Bueno, te puedo dar ejemplos diarios. El año pasado aquí en el Balmes hicimos una campaña de búsqueda de alimentos para una entidad de Ghana. No sé si alguno de vosotros participasteis. ¿No? Y trajimos alimentos que recogimos y tal, y una entidad de Ghana, que ahora no recuerdo cómo se llama,
que son de aquí de Hospitalet, y vinieron, recogieron la comida, tal, ¿no? Y eso fue una participación de un montón de vosotros. Hay mucha gente que colabora en entidades concretas para darle comer a comedores. O sea, de hecho no hace falta alargarte nada. Ya te largarás si quieres a donde sea, cuando sea oportuno, cuando tengas algo que ofrecer. Pero mientras tanto, yo creo que la cooperación empieza aquí, cerca, al lado. Y al final es mucho más sencillo, ¿no? Porque hace pequeñas cosas cerca que nos engrandecen y que además te llevan a la perspectiva necesaria. Y lo del dinero no está. Lo del dinero no está. O sea, esto es el gran discurso de todo el dinero. No es necesario debutar con dinero. Más de una vez ayuda financiera. Sí. Eso lo escuchamos muchas veces. No, usted depende de qué tipo de proyecto que quieras hacer. Claro, si tú lo que quieres es construir la catedral, pues evidentemente necesitas pasta. Pero para construir una parroquia, no es cosa de pasta. O sea, al final, esto depende a qué quieras optar, ¿no? Yo te puedo decir que mi experiencia personal, que empieza a los 21 años, es viéndome con una pequeña entidad que me pagó el billete de avión, me fui a Paraguay y di de comer a los niños con SIDA y tal, ¿no? Y volví. Y no me costó nada. Pero me pagaban ellos el viaje, me quedé allí y tal. Es cuestión de buscarlo. O sea, otra cosa es, yo quiero montar una cosa. Bueno, evidentemente no estoy todo en curso, pero para eso también necesitas una cosa principal. O sea, primero una cosa y luego otra. ¿Algo más? Aprobado. Lo que explicaba antes de Borja Munt, de Beirut, claro, el Líbano es un país que tiene guerras constantes, ahora mismo tiene un conflicto en Siria al lado, que al final inevitablemente pues, le afectará. Israel un día avanza frontera, otro día baja. Bueno, están en una situación complicadísima, sí. Pero es un país con un montón de dinero. Comercio legal, comercio ilegal, movimientos de capitales, un montón de riqueza. Yo estuve ahí y a pesar de la pena de los barrios, muy depauperados, hechos polvo, edificios estupendos, de todo lujo, con grifería de oro en mitad de un barrio que da pena, pero bueno, ellos viven así, pero viven con un nivel de renta importante. Claro, tienen ayuntamientos pues donde no hay una mínima estructura. Y claro, quieren reformar la parte de fachada de mar, o la parte del patio marítimo, y dicen, bueno, esto nos costará un montón de dinero, pero lo que nos va a costar más es los arquitectos, qué tal, que... Pues claro, ellos que iban ya a intentar hacer un diseño, encargárselo a no sé quién, pero vieron nuestra parte de Roma. Pregunta, ¿quién ha hecho esto? ¿Qué arquitectos habéis contratado? Bueno, pues le decimos, mira, los arquitectos son nuestros, somos un ayuntamiento pequeñito, modesto, pero oye, tenemos arquitectos municipales y tenemos sobre todo gente que se lo cree. Y aparte de trabajar sus 8 horas, se creen los proyectos de ciudades. Oye, te hacemos un proyecto de distrito y de paseo marítimo. Pues le hicimos hasta la maqueta. 4 duros. Bueno, para ellos, ya veremos si luego pueden conseguir financiación y luego pueden sacarlo de nada. Os les dejan también, que eso es otra. Pero una parte que para ellos es complicada. ¿Quién nos hace este diseño? ¿Qué arquitectos hay cualificados? Pues tú con tu experiencia, con tu bagaje como ciudad. Y ojo, estos arquitectos municipales te diseñan la paz de Europa, pero también se encargaron en los años 80 de los famosos alcantarillados de todo el barrio de Liche. Un barrio importante que no tenía alcantarillado y construyeron las viviendas. Por tanto, son capaces de hacer desde lo más duro hasta los grandes diseños. Cuando vieron ellos el diseño sobre la mesa, algo que a nosotros nos sale gratis, es el esfuerzo de ellos y el trabajo de ellos. Y nosotros también incentivamos, nos decimos, oye, venga, animaros. Pues eso es un valor. Todo el dinero, no todo el dinero, todo es esfuerzo y todo es trabajo. El dinero es necesario, evidentemente, pero que nos convenzan siempre, es que al final, cuando uno pone la televisión, mis hijos tienen vuestra edad. Claro, al final si los impulsó los sueldos de los futbolistas y la Music Television, pues más vamos, porque al final dicen, es que no tengo dinero para mantener esto, ¿no? Al final, todo no es dinero, todo es esfuerzo, todo es formación, todo es voluntad, y con eso es como se consiguen las cosas. El dinero, es un instrumento más, pero como puede ser diferente.
verdad es muy interesante. Ya habéis visto, y yo estoy de acuerdo con ellos, de que lo fundamental es la idea y la ilusión que uno pone en cualquier tipo de proyecto. Una cooperativa como Balmes es también una entidad sin ánimo de lucro. Y es que todo lo que estamos aquí teníamos, cuando esto se montó, lo que estaban, y después lo que hemos ido llegando, un montón de pasta, pues no. Lo que había era una idea, y ganas, ilusión, y cooperación, y solidaridad, y tolerancia, y respeto, esos valores que ya conocéis, que forman parte del diario. A partir de ahí, luego hay que pedirle a los bancos, sí, hay que pedirle a los bancos, o hay que solicitarles al Ayuntamiento de Hospitalet que nos eche un cable, que nos dé una pequeña subvención, mayor o menor, que hasta ahora pues siempre nos han respondido. Hay socios que cooperamos pues la medida que cada uno cree que puede, que es aportando mensualmente pues, una pequeña cuota para hacer frente después a esa cantidad de costes que se van generando, pero todo esto es dependiendo de las posibilidades de cada uno y con carácter también secundario. ¿Qué es lo más importante? Por ejemplo, la labor que está haciendo pues, ahora mismo Benito, que es guineano, por ejemplo, en Guinea, o la labor que han hecho tanto Jordi como Juan, como otros compañeros que han ido a lo largo de 2 años, ¿no? ¿Y para qué? Pues para ir allí a trabajar a la selva y hacer pues, lo que tenemos ahí en un gran proyecto. Empezar alrededor, como decía Jordi, pues, en todo el sentido, la agricultura es voluntaria. Pues esto, por suerte, se oye mucho hablar de ello y por desgracia también, pues se oye mucho porque hay mucha necesidad de gente que está colaborando de vuestra edad, de muchas edades, desde ayudar a un diario que vive solo, pues acompañarle a niños, eso tienes que ver tú, tu sensibilidad dónde está, y es a dónde quieres llegar, y posibilidades miles, tenéis ahí vuestro alcance. O sea que vivimos muy robotizados nuestro día a día y casi no nos quedamos nunca, ¿no? Para pensar y echar un vistazo de lo que está pasando en realidad. Pero yo quería agradecer tanto a Nicolás su presencia como a Jordi y a vosotros también. Os ha importado muy bien, habéis hablado un poquito. Pero bueno, me hubiera gustado que en este momento hubierais hablado. Antes ha estado bien el silencio para escuchar, pero ahora hubiera estado cojonudo, que hubiera salido pues 20 proporciones. Seguro que en el papel, ahora que no tenéis que hablar en público, que a estas horas os apetece, podéis expresar un poquito más lo que os habéis haber percibido de esta conferencia. Y nada, pues, gracias a todos.